Bueno, principalmente en realidad tenemos que remontarnos al inicio de la gestión. La realidad es que las contrataciones desde toda esta gestión han sido de manera trimestral, o sea, muchísimo más precarias de lo que ya eran, que teníamos contrataciones anuales. Pasamos a contrataciones trimestrales, que lo que implica también, obviamente, es una inseguridad laboral total. Además de esas contrataciones trimestrales, hemos tenido modificaciones de autoridades permanentes durante todo el 2024, lo que hizo es que sea bastante complejo poder continuar con las políticas que estábamos, las líneas de trabajo que estábamos llevando a cabo en la gestión anterior. Sumado a eso, también durante el 2024 tuvimos despidos de 5 compañeros que tenían otros tipos de contratación por organismos internacionales. Así que bueno, un poco esto ya venimos bastante golpeados desde el 2024. A fin de año tuvimos que rendir el examen de idoneidad. La realidad es que todos en mi dirección, que es la dirección de vacunas, para aclarar, la dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles es la dirección de vacunas y la dirección de VIH, tuberculosis, lepra y hepatitis virales es otra dirección. Okay. A principio, bueno, como decía, rendimos este examen de idoneidad, que en la realidad repasamos un poco la Constitución y bueno, nos sirvió para ver todas las cosas que no se están cumpliendo hoy en día. Supuestamente la promesa que teníamos después del examen de idoneidad era que las personas que lo aprobaran iban a tener renovación por un año. Esto la realidad es que no sucedió. A principios de enero encontramos distintas listas que en realidad fueron como listas que aparecieron, ninguna autoridad vino a hablarnos, o sea, es parte también de la crueldad que estás mencionando de los despidos en los otros lugares, de lo que está sucediendo con los jubilados, o sea, yo creo que es todo parte del mismo modus operandi. Estuvimos todo un mes desconociendo si íbamos a tener contrato o no. Finalmente, para fines de enero, aparecieron las listas reales y en esas listas aparecían despedidos el 30% de mis compañeros de la dirección de vacunas y el 40% de la dirección de VIH, además de otros profesionales del Ministerio de Salud que pertenecían a distintas direcciones, por ejemplo, en vectores, bueno, en distintos lugares, quizás no fue un porcentaje tan importante como en vacunas y en VIH. A partir de ahí, en realidad, un poco lo que nosotros hicimos fue avisar a las autoridades que realmente no íbamos a poder funcionar en esas circunstancias, o sea, afectaron, por lo menos en vacunas, afectaron áreas claves, por ejemplo, el registro nominal, que es cuando uno se vacuna, esas vacunas quedan cargadas en el sistema nacional con tu nombre y eso hace que vos después lo puedas ver, por ejemplo, en la aplicación Mi Argentina. Bueno, despidieron a las 3 personas que se encargaban de sostener ese registro de datos. Después despidieron a personas en el área de despacho que se encargaban dentro de un montón de cosas, de las respuestas a los accesos a la información pública. Despidieron 2 personas del área de compras. Las compras de vacunas son muy complejas. Incluso una de las personas tenía más de 30 años trabajando en el ministerio y bueno, nada, las despidieron así sin más en una lista, ni siquiera fueron capaces de decirlo personalmente. Y dentro del equipo médico despidieron a 4 personas, 2 de ellas tenían más de 10 años de experiencia y de antigüedad en la dirección y la realidad es que eran personas muy capacitadas. Y bueno, un poco lo que nos pasó es que cuando las que nos quedamos avisamos en reiteradas oportunidades que no era posible sostener el mismo trabajo que hacíamos 11 médicas, 7, pero bueno, sinceramente decían, bueno, todos somos reemplazables, bueno, se tienen que organizar, todos tienen que saber de todos los temas. Y la realidad es que en la dirección se manejan muchísimos temas y bueno, cada una tenía su expertise en cosas particulares. Y bueno, la realidad es que no importó, las despidieron. Nosotras avisamos que en este contexto íbamos a renunciar porque no se iban a poder sostener las funciones que tiene la dirección, que están por ley, por la ley de vacunas. Bueno, y no importó, así que decidimos renunciar porque la realidad es que no queremos quedar pegadas en este contexto y continuar ser partícipes de las políticas sanitarias que está llegando este gobierno. Ahora, Carolina, todo lo que vos mencionás son áreas claves, son áreas muy sensibles que al quedarse sin trabajadores, sin trabajadoras, bueno, me gustaría saber cómo impacta en el día a día esta decisión, este vaciamiento, ¿no? Claro, mira, a ver, la realidad es que dentro del área, o sea, en ambas áreas quedan trabajadores, dentro de los, sí, quizás los más diezmados fueron los equipos médicos, Uh-huh. pero bueno, quedan otros compañeros que la realidad muchos incluso tienen contratos hasta el 31 de marzo,
cosa que incluso probablemente muchos de ellos van a sufrir despidos nuevamente, o sea, espero que no, que esto sirva para algo, eh, pero bueno, la realidad es esa, que la incertidumbre laboral es total. Y con respecto a cómo va a seguir las direcciones, la realidad es que no tengo una bola de cristal, pero sinceramente en la dirección hacíamos muchísimos trabajos que sinceramente no sé cómo van a llevar a cabo con los profesionales que quedaron. Bien, Carolina, vos ahí mencionabas un poco, caracterizabas un poco la política de salud, si es que se le puede llamar política de salud, porque en realidad lo único que se está haciendo es vaciar y cerrar programas, pero bueno, te pediría que profundices, ¿no? ¿Qué lectura haces de la dirección por parte de Mario Lugones del Ministerio y de la política que se está planteando? Mira, yo creo que se están manejando con una crueldad absoluta hacia los profesionales y también realmente están dejando de hacer y de implementar políticas sanitarias que vienen de años y que demostraron que son muy efectivas. Por ejemplo, durante el 2020, o sea, durante el 2024 no se compraron preservativos. O sea, yo creo que hoy en día nadie discute la importancia de que las personas puedan acceder a preservativos, pero bueno, sin embargo, al ministerio no le pareció importante. Y a la vez el ministro en todo este contexto y todo esto que está sucediendo, en vez de quizás, nada, tomar cartas en el asunto, decir, bueno, quizás vamos a tener que hacer un giro en nuestra política, sale a decir que no, que somos ñoquis, que nos quejamos por nuestros privilegios o incluso que ahora renunciamos porque no queríamos trabajar presencial. O sea, realmente yo me preocuparía un poco más con lo que está sucediendo. Sí, en un contexto donde además vienen diciendo los que saben, hay un aumento de casos, por ejemplo, de sífilis. Contanos un poco también ese contexto que hace que estas decisiones sean aún más graves, porque si vos tenés esta situación, bueno, se cae de Maduro que vaciar las áreas que se dedican a trabajar con estas enfermedades no tiene sentido. Totalmente. Por ejemplo, bueno, con respecto a la sífilis, obviamente hay un incremento exponencial y la decisión del ministerio fue no comprar preservativos. Después también con respecto a la tuberculosis, actualmente estamos en una epidemia de tuberculosis. La realidad es que el crecimiento de casos fue exponencial. Obviamente la tuberculosis se asocia principalmente a las malas condiciones de vida, pero realmente quiero hacer hincapié en que cualquiera se puede contagiar tuberculosis hoy porque es una enfermedad que se contagia a través del aire. Y en este contexto, en vez de mejorar o agregar equipos o tratar de fortalecer las áreas, lo que hicieron, por ejemplo, fue despedir a la médica que se encargaba y de hecho deshicieron la coordinación de tuberculosis y despidieron a la médica que se encargaba de no solo la coordinación del área, sino de la autorización de tratamientos complejos de personas con tuberculosis resistente. O sea, realmente no es alguien fácilmente reemplazable. Y bueno, y la despidieron. Ahora no hay quien autorice los tratamientos de tuberculosis resistente. Sí, además estamos hablando de justamente puestos que necesitan gente altamente capacitada. Bueno, vos decías recién no tengo la bola de cristal, pero sí quizás te voy a pedir para cerrar que cuentes un poco cómo ves el escenario, hacia dónde va la situación en términos de salud con estas, digamos, condicionamientos que se están sufriendo. Mira, yo espero realmente que haya algún cambio porque sinceramente de esta manera claramente no vamos bien. Sí me preocupa bastante. Hace poco salió el ministro a firmar un acuerdo con los gobernadores para poder acceder a los medicamentos del fondo rotatorio. O sea, la realidad es que está buenísimo que las provincias pueden acceder al fondo rotatorio, pero sinceramente me preocupa que esto no sea el inicio de que quizás en el 2026 sean las provincias las que tengan que comprar sus vacunas a través del fondo Claro. rotatorio. Y me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que en realidad el Ministerio de Salud tiene como una función de rectoría, o sea, somos un país, si bien tenemos 24 jurisdicciones, tenemos que tener una política sanitaria que se extienda de norte a sur del país, si no es como que cada provincia mantiene su política y bueno, nada, no sé, nos dividimos como país, no sé. Sí, sí, es medio sálvese quien pueda. Las provincias que puedan comprar van a estar abastecidas y las que no, bueno, van a estar en otra situación. Totalmente, o sea, nuestro país es súper heterogéneo y quizás no todas, quizás no, la realidad es que no todas las provincias pueden afrontar lo que significa esto. Y sinceramente hay un montón de enfermedades que por más que vos tengas a tu población vacunada perfecta, si la de al lado no la tiene, las Claro. enfermedades se transmiten igual.